Buenos días a todos. Vamos a empezar la segunda parte de este curso. Voy a presentar a la doctora Pilar Sierra, que es profesora titular en la Universidad de Valencia y coordinadora o está a cargo de la unidad de trastornos bipolares en el Hospital Politécnico La Fe. Y hoy nos va a hablar de la estimulación magnética transcraneal en la depresión resistente al tratamiento. Muchas gracias a todos por venir. Bien, buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación al comité organizador. Es un placer estar aquí en Zamora hablando de este tema tan interesante y haber sido invitada. Así que muchas gracias y gracias a todos también por madrugar un sábado aquí en Zamora con este fresquito. Nada, estupendo. Muchas gracias. Se ha hablado mucho ya en el curso de estimulación magnética, se ha hecho una introducción, se ha hablado de fundamentos, se habló de manejo clínico, hoy se va a hablar también de protocolos acelerados. Yo me voy a centrar fundamentalmente en el manejo en depresión resistente al tratamiento, sobre todo en cuanto a abordaje, hablaremos algo de parámetros, algunas estrategias clínicas y un poco de mantenimiento. Habrá parte que se puede solapar o algunos estudios, pero yo me centraré fundamentalmente, como os digo, en depresión resistente al tratamiento. Bien, estos son mis conflictos de interés. Y hay que hacer una pequeña introducción, aunque ya sé que son aspectos muy conocidos, pero sí que es importante que nos planteemos por qué tiene sentido utilizar esta terapia en una enfermedad como es la depresión resistente al tratamiento. Y podemos resumirlo en estos 5 puntos. Primero, pues porque tiene un claro fundamento neurobiológico. Segundo, porque no es una moda. Ya tenemos un primer estudio controlado que data de los años 90 y que dio resultados positivos. Además, es una terapia que ha ido acumulando una evidencia científica a base también de estudios empíricos y ha hecho que sea una terapia aprobada por la FDA. En el 2008 recibió la aprobación, como todos sabéis. Y además, el uso durante todos estos años, pues ha demostrado que no tiene efectos secundarios relevantes. Todo esto, evidentemente, justificaría el uso en esta enfermedad. ¿Y por qué? Bueno, no voy a explicar ahora qué es una depresión resistente, todos lo sabemos, pero para hacer un resumen, sabemos que hablamos de enfermedades graves con una alta tasa de discapacidad, de afectación de la calidad de vida, el riesgo de suicidio, afectación a familiares, impacto socioeconómico, es decir, son enfermedades graves que, además, en un tercio de los casos, hasta en un tercio, se acaban convirtiendo en resistentes, es decir, que haciendo todo lo que podemos hacer, es decir, ya sabéis, la definición clásica, 2 estrategias, tiempo, dosis, como tocan, no vamos a obtener buenos resultados. En contraposición a esto, sí que hay estudios que van demostrando, y hay 2 recientemente publicados, que cuando nos planteamos seguir con las estrategias tradicionales o aplicar MT, vamos a tener un buen resultado. Y todo esto justificaría, ¿no? Es una introducción, pero hay que insistir también en esto. En cuanto al fundamento neurobiológico de utilizarlo en depresión, pues es importante estos conceptos. Un poco tenemos que ir más allá de esa idea de que la depresión sea un desequilibrio neuroquímico que se va generando poco a poco y plantearnos esa disfunción de circuitos cerebrales, unos circuitos que, en función de que se puedan estimular o inhibir, salvando todas las distancias como podría pasar con una arritmia, pues seremos capaces de atenuar o de generar síntomas depresivos. Y ya hay estos estudios ya son antiguos, los que aparecen en la diapositiva, que ya demostraban esa hipofunción a nivel global, frontal, y es una teoría que se ha ido manteniendo y consolidando con el tiempo. ¿Qué va a hacer la MT? La MT va a ser capaz de identificar selectivamente estos circuitos y modularlos. Básicamente es eso, modulando esa excitabilidad. Y además lo que va a conseguir a largo plazo es inducir cambios neuroplásticos que van a ser duraderos, es decir, robustecer la sinapsis y conseguir cambios a largo plazo que nos ayuden a prevenir recaídas. Básicamente es esto. Además, y lo hemos aparecido en el curso y lo seguiremos nombrando, esos predictores que ya son conocidos de la anticorrelación subgenual cingulado anterior con corteza prefrontal dorsolateral, y que además, a mayor anticorrelación, mayor resultado. Y todo esto es importante que estos conceptos los tengamos claros en depresión. Ya sé que es un trabajo muy, muy, muy conocido, siempre lo ponemos cuando hablamos de depresión, pero es importante también, ¿no?, sentar estas bases de la psiquiatría de precisión, de ir más allá de la depresión como una suma de síntomas, y este trabajo hace un repaso de esos 6 circuitos que están implicados en depresión. Por supuesto, la red neuronal por defecto y esa hiperfunción que acaba generando alteraciones en el filtrado emocional, esa clínica de rumiación, incluso autorreferencialidad, las alteraciones en los circuitos de saliencia, que en la detección de estímulos internos y externos, afectos negativos, positivo, circuito atencional y el circuito de control cognitivo.
Entonces, eso sentaría esas bases para el uso de MT. Hemos de ir más allá de esta teoría de la simetría frontal, pero sí que nos sirve para explicar de un modo rápido, porque son conceptos muy conocidos, por qué vamos a aplicar o cómo vamos a fundamentar la aplicación de la MT en depresión. Bueno, pues en depresión, como nos vamos a encontrar esa hipoactividad a nivel de corteza izquierda, lo que vamos a hacer es reducirla utilizando la estimulación convencional, estos son conceptos que ya conocéis también, de alta frecuencia, aplicándola entre 5 y 20 Hz, actualmente unos 10 Hz, o bien la ZBAS de manera intermitente. Y esa hiperactividad compensatoria, buscaremos un equilibrio interhemisférico reduciéndola, y para ello necesitamos aplicar la TBS bien en baja frecuencia, 1 Hz, que entonces tiene poder inhibitorio, o bien aplicando la ZBAS de manera continua. ¿Vale? Esto sería fundamentar el uso y cómo lo vamos a aplicar. ¿Cuáles son las evidencias? Lo mismo, muy rápidamente, para pasar a aspectos más prácticos. Pero bueno, si hay que seleccionar algunos artículos que fundamenten el uso, hay que seleccionar estos, repetirlos rápidamente. Este es el trabajo que permitió la aprobación por parte de la FDA de este protocolo, que es el que tenemos que tener en mente en primer lugar. El protocolo de alta frecuencia sobre corteza prefrontal dorsolateral izquierda al 120 del motor umbral en reposo. Son esas sesiones que van a durar unos 37-38 minutos con un total de 3.000 pulsos. Entonces, este trabajo ya fue un trabajo importante con 300 pacientes. El siguiente paso fue la aprobación de la aplicación de la AMT en forma de ZBAS, en forma de tripletes a 50 Hz, con una separación en función de la intermitente o no continua, que entonces sería inhibitoria. ¿Qué se demostraba con este trabajo? Pues que podíamos reducir el tiempo de las sesiones, mucho más coste-eficacia, eficiencia, por supuesto, si trabajamos en la pública, pues muy importante, manteniendo la misma eficacia. Sí, segundo paso importante. Otro paso importante, la publicación de este trabajo, también muy conocido, un metaanálisis que también aparece ahí, se incluye TEC, se incluye TDCS, y demostraba la evidencia metaanalítica del uso de MT o de TMS. Y también ponía de manifiesto la alta variabilidad individual y el gran número de protocolos de los que se disponía. ¿Qué pasa en depresión bipolar? Pues bueno, como decimos siempre que hablamos de trastorno bipolar, en muchas otras enfermedades también, mucha más dificultad para establecer unas recomendaciones firmes, por las razones que ya conocéis. Los pacientes bipolares generalmente son excluidos de los ensayos en depresión. Cuando tenemos datos son de estudios que analizan unipolares y bipolares y extraemos los datos, y raramente se discrimina entre bipolares 1 y bipolares 2. No es lo mismo tratar un bipolar 1 que un 2, si hablamos además de riesgos de viraje, de manejo farmacológico. Bueno, pues nos suele pasar que las muestras son bastante sucias. El tema de la polimedicación en estos pacientes es más frecuente todavía que en unipolares. Y, por supuesto, número 1, el riesgo de viraje. ¿Qué ocurre? Que las conclusiones son más inciertas y que no está aprobada por la FDA. Eso no quiere decir que sea muy importante. O sea, tenemos que tener en cuenta el uso de esta terapia en depresión bipolar y estamos obteniendo también buenos resultados, pero no tenemos esa recomendación firme. Trabajos conocidos. Pues bueno, trabajos como este, que es uno de los más citados, aunque fue naturalístico y observacional, pero este trabajo encontraba unos buenos resultados, en este caso en unilateral, y una respuesta más rápida que sí que vemos a veces en pacientes cuando lo aplicamos en consultas. El grupo canadiense que se ha preocupado mucho por este tema y además ha publicado, este grupo de Alexander McKee y ellos lo que hicieron fue, en primer lugar, hacer un análisis de 19 ensayos, pero como veis son datos extraídos de estudios en los que se incluían también pacientes con trastorno bipolar. Fijaos, ya los datos... Sí. 181 pacientes, 40 tipo 1, 20 tipo 2 y 121 no especificados. Por eso digo la dificultad para extraer unas conclusiones firmes y que sean pues más hablando de subtipos, ¿no? Bueno, en cualquier caso, bueno, veis la recomendación que aparece en este trabajo, pues buenos resultados, en este caso con protocolos que inhiben derecha, pero también la izquierda como una alternativa válida. Posteriormente este trabajo con resultados negativos de los mismos autores. Qué dificultades, ¿no?, para obtener resultados estos y muchos otros que he publicado. En este caso, pacientes de alta resistencia, y sí que se utilizaba ZBAS y las dos curvas no se pudieron separar de activo y placebo. Pacientes muy resistentes, en los que probablemente incluso los autores plantean la necesidad de utilizar protocolos más intensivos.
Y algunos datos de acelerados voy a hablar muy poco porque se hablará posteriormente, pero algún dato también porque podemos planteárnoslo en la clínica, ¿no? Por ejemplo, este trabajo que es un protocolo acelerado, es un SEN modificado, publicado recientemente en el 24, el 25 hay uno, pero con una N más pequeña todavía, y bueno, buenos resultados en cuanto a eficacia y rápido, y de nuevo no aumento de la manía. Evidentemente son pacientes con trastorno bipolar, tienen que estar adecuadamente estabilizados y tenemos que tener siempre en cuenta el riesgo de viraje porque lo vemos en algunos pacientes, pero no sería algo, en principio nos debería inhibir mucho a la hora de usar la técnica. No son pacientes que vamos a ver con mucha frecuencia, es fácil que detectemos el viraje. Este trabajo sí que es de este mes y son los mismos autores que han recogido los principales, hay 56 estudios, más de 1.700 pacientes con trastorno bipolar a los que se les aplica EMT, y ahí tenéis las conclusiones. Rápidamente, las conclusiones son, la EMT es una opción, puede ser una opción eficaz, aunque no tenga el nivel de evidencia de la unipolar. Debemos elegir los protocolos estándar en primer lugar. En este trabajo también se vio que la CDABAS no era inferior en bipolares a la convencional y, bueno, como veis, no hay evidencias de mayor riesgo de viraje y no pueden darnos unas recomendaciones de una evidencia sólida en cuanto a más pulsos, mayor intensidad, la neuronavegación, vayan a mejorar los resultados, como vemos en otras indicaciones. Se prioriza completar el tratamiento, como diré más adelante también en uso en unipolares, y no datos en mantenimiento, también como diré más adelante. Ahí nos moveríamos en trastorno bipolar con estos datos. ¿Qué ha hecho esto? Que se vaya posicionando cada vez antes en el algoritmo terapéutico el uso de la EMT, o nos tengamos que plantearlo cada vez antes porque los resultados van en esa línea. Dos trabajos muy publicados con muy poco tiempo de distancia, este y el Lastertine también, en Molecular Psychiatry. Cuando nos planteamos si seguimos las estrategias terapéuticas habituales, esto era un protocolo holandés, se planteaba el siguiente paso, eran tricíclicos o antipsicóticos de segunda generación frente a estimulación magnética. En los protocolos que plantearon, pues bueno, unos buenos resultados en respuesta y remisión a favor de la estimulación magnética, sobre todo en las escalas destacando anedonia y ansiedad como síntomas que experimentaban una más mejoría cuando se aplicaba EMT, y ese punto a favor en la clínica de una mejor tolerabilidad. ¿Vale? Cuando vienen los pacientes con depresión resistente, habitualmente vienen muy polimedicados, muy cargados de efectos secundarios y, nos encontramos de todo tipo. Pacientes que te dicen, yo esto de las chispas no quiero, ya lo sabéis, ¿no? Y otros que te dicen, no, a mí más fármacos no. Bueno, pues es una posibilidad a darle vueltas cuando vienen pues con 3 antidepresivos, un estabilizador, 2 antipsicóticos, que todo seguro que estáis teniendo experiencias de ese tipo. Vamos a tener una mejor tolerancia, una menos, por tanto, disminución, mejor adherencia que con antidepresivos, que la verdad es que muchas veces los antidepresivos no se están tomando. Esa es la experiencia que vemos en las consultas. Pasamos al apartado de estrategias clínicas, y este también es un aspecto muy importante, porque claro, con EMT lo que vamos a tratar es de mejorar, de robustecer esa neuroplasticidad. ¿Qué ocurre? Que estos pacientes nos van a venir, como digo, muy cargados de medicación y vamos a tener un grupo de tratamientos que son, digamos, proplásticos, favorecen tanto la excitabilidad como la neuroplasticidad, pero en otros no es así. A ver, la recomendación cuando se empieza a EMT es no modificar el tratamiento, ya lo iremos haciendo, intentar tocar en los tratamientos lo menos posible, pero sí que es cierto que conforme van evolucionando los pacientes hemos de plantearnos si parte de la evolución no la podemos mejorar o empeorar en función de los tratamientos que estamos pautando. Dentro de esto voy a hacer un pequeño repaso de lo que nos podemos encontrar. En primer lugar son los antidepresivos. Evidentemente los pacientes vienen con antidepresivos, 2, 3 o incluso 4 a veces. Uno para dormir, que es antidepresivo. Bueno, pues aquí la recomendación es muy unánime. Todos los artículos nos plantean lo mismo, ¿no? Que la combinación, no hay problema con la combinación, incluso la inicial acelera la respuesta, y que estos fármacos van a mejorar la excitabilidad y la neuroplasticidad. Cuando se plantea qué tipo de antidepresivo tiene más evidencia en combinación o es mejor, el resultado es a favor de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Favorecerían más la excitabilidad y mejor también la neuroplasticidad. Por lo tanto, la
recomendaciones claras en este caso: mantener o iniciar antidepresivos durante MT es seguro y clínicamente razonable. En eso es conocido y no hay que tener duda. ¿Qué pasa con los estabilizadores? También lo vamos a encontrar con frecuencia, bien porque son pacientes con depresión bipolar o bien porque dentro de las líneas terapéuticas se ha añadido habitualmente litio o habitualmente la motrigina. ¿Qué nos encontramos? Veáis un poquito el panorama. Bueno, hay trabajos más antiguos que sí que comparan pacientes con litio, con la motrigina, con la mezcla de ambos, con valproato o sin estabilizador, y nos dicen que bueno, mejores resultados con litio y la motrigina y que no hay una gran interferencia. Sí que se nos recomienda siempre recordar el tema del umbral motor, que es más alto con valproato y que habría que calcular, tenerlo en cuenta a la hora de calcular la intensidad. Trabajos más recientes que vuelven a investigar este tema plantean ese efecto inhibitorio de los anticonvulsivantes y que sí que tenemos que tener en cuenta. Las recomendaciones más claras. Litio es muy neutro en cuanto a la interferencia, no habría que hacer nada, y el resto de estabilizadores podrían tener ese efecto de atenuar la excitabilidad cortical. Por lo tanto, podrían estar contraindicados, no están claramente contraindicados, pero podrían reducir la seguridad, podrían interferir. Por lo tanto, no reducirlos de rutina, pero una recomendación clásica que es la de personalizar, ¿vale? Los antipsicóticos, bueno, resultados mixtos. Del mismo modo, igual que trabajos un poco más antiguos que sí que encuentran una no peor respuesta a MT, incluso una tendencia numérica a mejores resultados, que presentan la diapositiva, más datos a favor de que ese antagonismo dopaminérgico sí que va a interferir y, por lo tanto, vamos a encontrar una menor respuesta. A ver, aquí también el tema es la personalización. No es lo mismo que un paciente lleve un antipsicótico porque es un paciente con una depresión bipolar, en el cual podemos tener más miedo al viraje, que sea un paciente que lleva una dosis de antipsicótico en un contexto de una estrategia terapéutica que a veces te tienes que plantear, y eso yo insisto mucho en hasta qué punto algunos de los antipsicóticos que estamos manteniendo en pacientes depresivos están haciendo algo, los podemos reducir. Podemos probar dentro de las líneas y de los protocolos, pero cuando un paciente va tan polimedicado y lleva mucho antipsicótico, ¿vale? Eso es un poco, las recomendaciones van ahí, plantearnos si también estamos reduciendo la eficacia de la MT en función de estos fármacos. Y con los psicoestimulantes también, dentro de estos algoritmos, pues pueden venir pacientes con anfetamina, como modafinil. Bueno, pues aquí lo mismo, aquí tenemos un agonismo dopaminérgico y un agonismo catecolaminérgico, sobre todo en noradrenalina. Bueno, pues aquí sí que habría unas recomendaciones más claras en el sentido de que podrían potenciar el efecto de la MT con un agonismo hacia actividad hacia esos lóbulos frontales, con una especificidad hacia la regulación del sueño, del humor y de la cognición. Por lo tanto, no es necesario suspenderlos si el paciente ya viene con ellos, no vamos a tener una interferencia y incluso sabéis que puede ser una estrategia de potenciación. De hecho, en el protocolo 1D se utiliza la lisdexanfetamina junto a la de cicloserina por esto mismo, porque actúa como potenciador, ¿no? Y siempre mejor respuesta a dosis bajas, que es lo que se recomienda. Y finalmente, en este bloque, las benzodiazepinas, ¿vale? Aquí sí que la respuesta, la recomendación en la clínica es unánime. Las benzodiazepinas sí que van a interferir claramente en la plasticidad cortical y en la propagación en red de los efectos de la MT y se recomienda. A ver, una cosa es las recomendaciones y otra es la realidad. Yo no sé si alguien que hay aquí que lleva depresivos resistentes tiene pacientes sin benzodiazepinas. Eso es, pues, fantasía, ¿no? Pero bueno, intentar limpiar en la medida de lo posible. Esa es un poco la recomendación. También se nos dice, si no pueden retirarse, se pueden utilizar a dosis menor efectiva, pero algunos trabajos, como veis, esto está copiado textualmente de una de las guías, el mero hecho de tomarlos más que la dosis se asocia a peor respuesta. Bueno, pues al menos tenerlo en cuenta, ¿vale? Que las benzodiazepinas serían los fármacos que más interaccionarían y que en esa valoración de pacientes que no están respondiendo a lo mejor a los 600 pulsos y no van para adelante, pues sí podemos hacer una reorganización del tratamiento en el sentido de lo que os he dicho. Bueno, la cicloserina se va a nombrar más adelante, no voy a insistir, pero recordar que hay fármacos que sí que nos pueden ayudar. Es un agonista parcial de los receptores NMDA y, bueno, estudios favorables, este protocolo que os he comentado. Bueno, a veces los fármacos nos echan una mano, ¿no? O no, en función de su mecanismo de acción en plasticidad. Bien, hablaremos ahora también dentro de las estrategias clínicas de los parámetros eficaces.
De esto tampoco se ha comentado ya, sabemos que tenemos diferentes parámetros y tenemos que combinarlos adecuadamente para conseguir protocolos. Sabéis los dos protocolos aprobados, no voy a insistir más. Tenemos también los protocolos acelerados, sobre todo los intensivos, cuando queremos eficacia, pero sobre todo rapidez a la hora de rescatar a algunos pacientes especialmente graves. Estas serían las posibilidades. Un poco el arte está en seguir las indicaciones, desde luego, de los protocolos aprobados y luego de manejar bien los parámetros. Este es un trabajo, es el trabajo, digamos, más fino a nivel de búsqueda de parámetros, relación dosis-respuesta en depresión resistente. Está hecho con repetitiva, eso sí, porque con TBS no hay un trabajo tan amplio que incluya a tantos pacientes. Y bueno, las recomendaciones son muy claras, es una guía bastante clara y con recomendaciones. Y lo que plantean son que estos 6 parámetros, pues intensidad, pulsos por sesión, número total de pulsos, número de sesiones, duración del tratamiento y frecuencia, son los que demuestran una mejor relación dosis-respuesta, llegando a más de un 50% de la varianza del efecto. En cuanto a la intensidad, que aparece, veis ahí el gráfico, bueno, pues que tendría una asociación lineal con la eficacia, de tal manera que se recomienda ajustar a 100, 120%, preferiblemente 120. Algunos protocolos utilizan estimulaciones, o sea, intensidades superiores y que llegan a 130. Es una posibilidad, pero sí que es cierto que la recomendación, digamos, general no es esa y podríamos evitar alguna molestia al paciente, pero en torno a 120 es lo que se nos recomienda. Más complicado el tema de los pulsos por sesión y del número total de pulsos. Ahí hay cierta controversia. En concreto, en esta revisión, os recuerdo que este es en convencional, pulsos por sesión en torno a 2.000, 3.000 pulsos, porque, como veis en el gráfico, habría un efecto techo, de tal manera y una relación dosis-respuesta. Más pulsos no garantizarían mayor beneficio. Y en cuanto al número total de pulsos, pasa un poco lo mismo, ¿no? Que tendríamos ese efecto techo. Eso es lo que nos plantea el metaanálisis. Muy unánime, de nuevo, como os digo antes, el tema de las sesiones. Siempre se nos recomienda completar los cursos de tratamiento y llegar a 20-30 más 30 que 20. Esta ya lo sabéis, pero los estudios iniciales, había estudios que salían resultados con 10 sesiones. Eso fue un fallo en los primeros estudios. Plantear que cuando un paciente se mete en MT tenemos que apurar hasta las 30. ¿Vale? Y la duración del tratamiento, pues un poco lo mismo. Lo que se encuentra es que aplicaciones más cortas, digamos, de pocas semanas, de algún modo no van a consolidar tanto ese efecto. Podemos tener resultados rápidos, con acelerados, pero en una consolidación de esa neuroplasticidad que buscamos. Por lo tanto, la recomendación es esto, ¿no? Tratamientos muy cortos pues pueden ser subóptimos. En cuanto a la frecuencia, en el trabajo pues plantean este primer modulador del efecto, la frecuencia como principal modulador del efecto y en el caso de la convencional repetitivos en torno a 10 o más. Bueno, hacer un poco esta recomendación, ¿no? de ser flexibles en la combinación, es decir, empezar con los protocolos conocidos y luego pues ir adaptándolos al mundo real, siempre sabiendo lo que nos hacemos y conociendo bien dónde nos metemos, ¿vale? Con NMT. Bueno, únicamente para que veáis que la controversia la ha generado sobre todo el número de pulsos por sesión, muchos trabajos a favor y muchos trabajos en contra de que más pulsos sean más beneficio. Es frecuente que los vayamos aumentando de 600 y pasemos luego a 1800 cuando el paciente no obtenemos el resultado. Luego en algunos datos, como veis, a favor, sobre todo en acelerados y en contra en otros. Fijaos en este, en el que se plantea más pulsos es mejor. Hicieron un estudio retrospectivo de haber recibido grupos que habían recibido 600, 1200 y 1800 y no hubo diferencias. O en este otro, en el que plantean más pulsos o más sesiones, pues bueno, de nuevo ganan más sesiones frente a más pulsos y se ve claramente en los gráficos. Este trabajo es conocido, es un trabajo muy interesante también para la clínica y para fijar esta idea de que tenemos que tener paciencia, ¿vale? Cuando aplicamos MT y no solo nosotros, sino que se lo tenemos que transmitir a los pacientes también. En este trabajo los autores dividen a los pacientes en función de haber recibido 36 sesiones más o menos y hacen un análisis de eficacia buscando valores predictivos positivos a las 10, a las 20 y a las 30 sesiones y encuentran un poco esa conclusión del alto coste clínico de etiquetar falsamente como respondedores, como no respondedores, es decir, los falsos positivos. Un poco la idea sería que la respuesta temprana predice mejor la futura respuesta,
que la ausencia de la misma va a predecir la no respuesta. Un poco un juego de palabras, pero es un poco eso, ¿no? Es decir, cuando tengamos pacientes que van a responder pronto, eso va a ser un predictor. Si habláramos ahora de predictores, que no es el caso, diríamos predictor de buena respuesta, que el paciente responda pronto, ¿vale? Eso está claro. Pero vamos a tener un buen número también de pacientes, de esos pacientes que al principio desesperan, ¿no? Porque es que no va, esto no va, y que luego vamos a tener una respuesta. Esto está demostrado en este tipo de trabajos y lo tenemos que tener en cuenta para también no desilusionarnos a veces con la MT, ¿no? Plantean los autores lo mismo, que si no habrá trabajos previos que precisamente por el menor número de sesiones y por haber parado antes han dado resultados negativos de los primeros en MT. Por lo tanto, los cambios de estrategia deberían reservarse para pacientes con ausencia mantenida de mejoría tras un curso suficientemente largo. Es decir, empezar con los protocolos de 600 recomendados, aguantar por las sesiones, podemos aguantar hasta 20, reevaluar al cabo de 20 y ver si seguimos por esa línea, pero por lo menos aguantar esas sesiones iniciales. Esto es lo que nos dicen estos trabajos. Pasamos ahora a hablar de la parte de dianas en depresión resistente a tratamiento, ¿vale? Ya sé que el tema de las dianas lo vais a ver en diferentes momentos de este curso. Luego se hablará de TOC y vais a ver también de una manera muy especificada las sesiones. Por eso voy a ir rápida, las dianas, voy a ir rápida, pero sí que tengo que sentar la puerta de entrada en depresión resistente como la corteza prefrontal dorsolateral izquierda. La corteza que está aprobada con un nivel de recomendación A y, bueno, sabéis porque tiene un rol muy importante en las redes de depresión, forma parte de ese circuito frontoparietal, tiene una fuerte base empírica y ensayos controlados. Ya hemos hablado de la hipofuncionalidad a nivel frontal global y esa anticorrelación funcional con zonas tan importantes como el cíngulo subgenual y genual anterior. Y esa hiperconectividad con la red neuronal por defecto. Con lo cual, esta es la corteza más importante en depresión resistente. A partir de aquí, tenemos otras zonas que también nos podemos ir planteando, aunque sea con un nivel de evidencia inferior. Pero en determinados casos, un poco la gracia de la MT es que, bueno, tendremos que estar continuamente personalizando. Tenemos que ser rigurosos con lo que está probado, pero luego tendremos que ir buscando síntomas, conociendo bien la psicopatología del paciente, viendo hasta qué punto es importante la ansiedad o no, hasta qué punto predomina la rumiación o no, y eso es papel nuestro. Ayer hablábamos de la inteligencia artificial, bueno, pues sí, nos va a ayudar, pero somos nosotros quienes tenemos que tener esa psicopatología fina para ver lo que está fallando en ese paciente. ¿Vale? Y la MT nos puede ayudar en este momento. Es decir, hacemos lo tradicional, pero después podemos plantearnos también pues, protocolos bilaterales, secuenciales, dentro del margen que podamos trabajar en nuestra clínica. En este sentido entraría la corteza prefrontal dorsolateral derecha con un nivel de recomendación B. ¿Vale? Ahí tenéis los datos, estimulación F4 y como veis pues también metaanálisis rigurosos pues, a favor del uso de esta corteza, sobre todo, aunque no son todos en la misma línea, pero bueno, sobre todo en pacientes en los que destaque también la ansiedad. Vamos, esos pacientes que mejoran en cuanto a energía, anedonia, pero sigue estando muy prevalente esa ansiedad, podemos también estimular, inhibir derecha, sería inhibir entonces. Además, bueno, también podemos planteárnoslo cuando haya una intolerancia a los protocolos de alta frecuencia, si se habla con convencional, se habla de un posible menor riesgo de efectos secundarios, estamos estimulando, claro, con unos hercios diferentes de 1 a lo que son 20, ¿no? De esta manera están los protocolos bilaterales secuenciales. Hay varios trabajos en esta línea, pues bueno, ya sabéis, estimular secuencialmente, como en este caso, primero estimulamos derecha, inhibimos, a veces le digo, estamos hablando de derecha, tenemos que inhibir y después pasamos a estimular izquierda. Algunos trabajos, bueno, es que son trabajos que han dado buenos resultados. Por lo tanto, ¿cuándo se recomendarían este tipo de protocolos? Pues, como veis, cuando haya una respuesta insuficiente y queramos conseguir ese mayor reequilibrio interhemisférico. Pacientes que tenemos con anergia, anedonia, pero esa ansiedad prominente. Podemos hacer esas combinaciones. Estas serían las recomendaciones. Otras cortezas. Bueno, cortezas quizá en algunos momentos pues, más difíciles en algunos centros clínicos, pero son cortezas que también tenemos que tener en mente, ¿no? No en todas ellas me hace falta neuronavegación, en algunas y otras no. Bueno, voy a hablaros ahora de la corteza orbitofrontal derecha, que sabéis que está muy relacionada pues, con los sistemas de recompensa, castigo, con todo este sistema límbico relacionado sobre todo con recompensa y castigo. Plantearlos que es una corteza que podemos utilizar cuando predomina también ansiedad.
Hay bastantes trabajos que están saliendo últimamente, sobre todo en combinación, pero fijaos en este, por ejemplo, a un hercio, la corteza orbitofrontal derecha y una reducción especialmente de ansiedad. Interesante también este trabajo, fijaos, eran pacientes altamente resistentes, eran pacientes que habían llevado 8 fármacos previos y psicoterapias, un grupo resistente, y ya habían recibido, es una serie abierta, eso sí. Claro, muchos de estos trabajos que os presento no han conseguido una aprobación firme porque son series abiertas, muchos son trabajos retrospectivos, las N son pequeñas. Bueno, nos pueden dar un poco una orientación hacia la clínica, pero no una recomendación FDA, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, en este caso eran pacientes, fijaos, se les habían dado 20 sesiones de MT a 10 hercios en izquierda y después se les había hecho una estimulación priming a partir de las 10 sesiones con Z-bars. A todos aquellos que no habían mejorado más de un 20% en la escala IDS, se les aplicó, ¿vale? 1200 pulsos, que es la frecuencia en cortes orbitofrontal derecho, y 15 sesiones de media. Bueno, fijaos, los resultados también fueron claros, hubo una franca mejoría a partir de las 20 sesiones. Como veis ahí, la respuesta parcial, bueno, ahí tenéis los porcentajes. Un poco las conclusiones de este trabajo, la estimulación inhibitoria del córtex orbitofrontal derecho no lo podemos plantear en estos pacientes que no han respondido a la estimulación de izquierda porque es segura y eficaz y en principio con resultados que apuntan hacia que es una corteza a tener en cuenta. Y otra corteza que también se está publicando y hemos de plantearnos luego cuando hablemos de trastorno obsesivo, vais a oír hablar mucho de esta corteza, pero también es importante al menos que la nombremos en depresión, es el córtex prefrontal dorsomedial. Este córtex, sabéis que está relacionado con la mejoría de síntomas ansiosos somáticos, esto ya se vio en los trabajos de Siddiqui hace un tiempo, y es una red también muy relacionada con la red de saliencia, con toda esa red por defecto. Es de nuevo serie naturalística, retrospectivo, no hay controles, bien, pero fijaos, eran pacientes que habían sido tampoco respondedores, ¿vale? Tenemos respondedores, hacemos el protocolo habitual, no responden, bueno, pues si predominan generalmente también esa rumiación, pacientes muy rumiadores con ese perfil obsesivoide, es una corteza a tener en cuenta con bobina de doble cono. Bueno, en este caso se aleatorizaron bien a convencional o bien a TBS y, bueno, como veis también hay unas buenas tasas de respuesta y remisión a favor sin control en este caso, pero a favor de la utilización en esta corteza. De nuevo, como os digo, evidencias preliminares, pero a tener en cuenta en depresión. Y algunos protocolos que son protocolos novedosos que nos tienen que ir sonando, que se irán publicando también a lo largo de estos años y que suponen esa estimulación conjunta de cortezas, de diferentes cortezas buscando diferentes efectos. Muy rápidamente este trabajo, todo ya veis muy recientes. Primero, TBS inhibitoria a 600 pulsos sobre orbitofrontal derecha. 5 minutos y entonces estimulamos corteza prefrontal izquierda a 20 hercios, con repetitiva 1800. El siguiente grupo lo que hace es cegar la orbitofrontal derecha. Únicamente estimulamos dorsolateral. Y el tercer grupo van a placebo las dos posibilidades. Es un protocolo acelerado. Como veis, dan 20 sesiones, 4 sesiones al día durante 5 días. Bien, pues ahí tenéis también los resultados del protocolo dual que consiguió y que podemos plantearnos a veces que nos consiga a rescatar a pacientes más graves, de algún modo que queramos más rapidez. Yo creo que eso a día de hoy es lo que más están demostrando estos protocolos acelerados o el uso de algunas otras cortezas. En este caso, veis, luego se igualan, más adelante se igualan las dos curvas del activo, pero en el protocolo que incluye orbitofrontal, pues más rapidez, una respuesta más rápida. Y otra posibilidad de combinar dianas, que también son pues trabajos que aparecen y que creo que merece la pena leer, es un trabajo como este, en el que es un protocolo, también son duales, son acelerados. Este es otro acelerado, 16 sesiones en 4 días, y entonces hay activo y placebo. El activo supone corteza prefrontal dorsolateral izquierda y a los 5 minutos corteza prefrontal dorsomedial, con lo anterior, pero utilizando dorsomedial activo frente a placebo. ¿Aquí qué consiguen? Pues un poco
Fijaos, también el mismo, un buen resultado en el activo frente al placebo, y en este caso, aunque son, insisto, fases abiertas, series abiertas, y los resultados hay que tomárselos, bueno, con cierta precaución, pero los autores plantean que hay una buena consolidación de los efectos pese a ser un protocolo acelerado, con una remisión elevada a los 6 meses en esa fase abierta. Bueno, posibilidades que tenemos que ir planteándonos en MT. Bueno, en resumen de esta parte, aunque ya lo he dicho, pero bueno, tener en cuenta esa primera línea ya conocida de estimulación en corteza prefrontal dorsolateral izquierdo, la posibilidad como recomendación B de la inhibición a nivel de corteza prefrontal derecha, sobre todo priorizar dentro de todos los parámetros, ser capaces de completar el número de sesiones indicado y no parar antes, y luego las otras cortezas, el órbito frontal, dorsomedial, el resto de cortezas que he planteado, pues mejoras adicionales en subgrupos, analizar bien por qué esos pacientes necesitan, digamos, un extra en MT y plantearnos si esas cortezas nos pueden aportar algo. En el futuro, pues bueno, los protocolos de los que se hablará más adelante, los acelerados, estos duales muy intensivos o multidiana, pero siempre pues teniendo muy en cuenta qué queremos conseguir y qué tipo de paciente, y hacer una buena descripción psicopatológica del paciente, valorando sobre todo lo que os digo, ansiedad, rumiación y qué síntomas están haciendo que esa depresión se estanque en el paciente. No siempre más es mejor, ¿vale? A veces hay que parar y ver por qué, o si hay que reevaluar el tratamiento, o que hay que dar marcha atrás, o hay que cambiar de estrategia o de MT a otra estrategia. O sea, eso ya lo sabemos, ¿no? Y bueno, ya en la parte final, no quiero pasarme demasiado, MT de mantenimiento en DRT. Aquí, pues es que no hay mucho que decir, es que siempre repetimos lo mismo, ¿vale? Está demostrado que son pacientes muy graves, está demostrado que no paramos antidepresivos, no paramos TEC, pues tampoco vamos a poder parar MT en muchas ocasiones. ¿Qué ocurre? Que los ensayos pivotales son todavía, digamos, muy débiles. No tenemos unos estudios tan de peso como los tenemos con los fármacos o como los vamos teniendo también con la TEC, que sabemos que el mantenimiento está indicado, las sesiones semanales, quincenales. Entonces, bueno, pues recomendaciones claras, trabajos, os puedo traer algún trabajo, van todos también en esta línea. Pues fijaos, RT de mantenimiento estabiliza los síntomas depresivos hasta 5 meses. Un poco es el tema es ese, ¿no? Que los estudios pues, suelen ser a corto plazo. Bueno, estudios en esta línea, ya veis las diferencias entre los que se les hace mantenimiento y en los que no, y las recaídas. Este es el trabajo, uno de los más clásicos, que también se cita mucho y planteaba pues esto mismo. ¿A quién le deberíamos dar MTMA de mantenimiento? Pues bueno, aunque no hay unas recomendaciones, insisto, firmes, lo que nos dicen las guías que es, pues claro, son pacientes que han tenido múltiples recaídas previamente. Son pacientes que cuando les damos una tanda aguda van a recaer muy pronto. Lo vemos también, lo vemos con el resto de estrategias terapéuticas, pues aquí también. O pacientes cuando les estamos dando MT y hay un periodo vacacional y ahí enseguida recaen, empeoran o vuelven a tener más síntomas. Pues también nos tenemos que plantear que va a ser difícil que paremos la MT y que ya está, ya hemos acabado. Bueno, pues, pero un poco es más la experiencia y el conocer al paciente que tengamos, insisto, en este caso sí o en este caso no, ¿vale? Bueno, estrategias ya las conocéis también. Las posibilidades fundamentales son el desescalado, este tapering de sesiones pasando de semanales, luego pasando a quincenales y luego a mensuales en función de la clínica del paciente y cómo va evolucionando, o los clústeres mensuales, los clústeres agrupados, digamos, ¿vale? Algún trabajo que habla de una mayor evidencia de aplicar la AMT de forma agrupada que de forma de tapering. Pero bueno, a ver, la verdad es que la logística, el cómo nos podamos organizar con los pacientes, es lo que al final va a primar el mantenimiento, ¿vale? La experiencia es que hay periodos en los que no puedes hacer un desescalado porque está todo lleno y prefieres agrupar al paciente en unos días, y otras veces, o sea, que yo como todo lo que... A ver, las recomendaciones están muy bien, pero luego tenemos todas nuestras consultas saturadas, y a veces hacer el mantenimiento de una manera o de otra es mucho más factible. Con lo cual, como no hay una recomendación firme, pues lo que vayáis viendo en vuestras consultas, ¿vale? También, bueno, he seleccionado sobre todo dos para esta parte de mantenimiento. Los autores que se plantean cuando queremos prevenir la recurrencia, antidepresivos, MT en clústeres mensuales, y eran pacientes que estaban en remisión tras tratamiento con antidepresivos y se aleatorizan a tres ramas. Una es seguir con los antidepresivos, otra es ir reduciéndolos progresivamente e incorporar TMS de mantenimiento, y otra es seguir con antidepresivos y darles
clúster de MT. Más que nada es para que veáis cómo se van haciendo los clústeres. En este caso, los 3 primeros meses, ellos realizan 10 sesiones en 5 días, ¿vale? Es decir, de lunes a viernes, 2 sesiones por día. Y luego ya lo van reduciendo los siguientes meses hasta 12, este estudio sí que es hasta 12 meses, y citan a los pacientes lunes, martes y miércoles y ahí les dan 5 sesiones, 2, 2 y 1. Bueno, eso es una posibilidad. Bueno, como veis, en las curvas de supervivencia, menos recaída en los pacientes a los que se les había añadido MT frente a los que seguían únicamente con antidepresivos. Bueno, pues no es que todos los pacientes con antidepresivos tengan que ir luego con MT, evidentemente, pero mejor estudiando bien el paciente, sabiendo ese alto riesgo de recaídas, hay veces que dudamos que se estén tomando los antidepresivos, porque eso también pasa. Bueno, pues podemos seleccionarlos y decir, pues este puede ir a MT mensual, que venga pues unos días al mes y le damos ahí unas sesiones. Es una posibilidad también que nos podemos plantear. Y bueno, me gusta mucho este trabajo porque este trabajo es el primer head-to-head que compara el MT con un comparador activo que es el litio, un gran fármaco que es el litio. Aquí, ¿qué se plantean los autores? Son pacientes respondedores a un curso agudo bilateral de MT. ¿Vale? Y ahí siguen, cuando han respondido, sigue el paciente con venlafaxina y lo dividen a 2 ramas. Una es utilizar MT de mantenimiento, como veis ahí, y en este caso, vamos cómo varían los protocolos, en este caso dan una sesión semanal durante 24 semanas. Y cada uno vamos haciendo lo que, ¿vale? Pues esto es lo que hacen ellos. Y en el otro grupo lo que utilizan es el litio. ¿Qué dicen las curvas de supervivencia, los gráficos de recaída? Pues fijaos, la no inferioridad. Yo creo que es importante porque sobra que hablemos del litio, del poder del litio y de lo que supone para los psiquiatras el litio. Bueno, pues la MT en este trabajo tiene unos resultados a favor de la no inferioridad. Bueno, no digo yo que desde luego que la MT vaya a sustituir al litio, ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que el litio a veces pues tiene sus pegas y todos la conocemos, tolerancia, bueno, pues en algunos pacientes lo que plantean los autores es mantener litio y en algunos casos pues poder dar sesiones en mantenimiento, ¿vale? Un refuerzo y tal. Al menos los estudios en no inferioridad son estudios bastante reales, no demuestran una eficacia por encima, pero que nos podemos plantear no hacer ninguna barbaridad, ¿no? Si hacemos este tipo de técnicas. Nada, únicamente ya voy a acabar. Bueno, pues hay muchos trabajos en marcha, muchos protocolos que están ahora haciéndose y que están inscritos y que los podemos ver en PubMed con diferentes protocolos. Fijaos, aquí uno a la semana durante 6 meses y luego uno cada 2 semanas. Bueno, lo que se está intentando es aumentar la N de los estudios en mantenimiento para poder tener unas recomendaciones firmes y bueno, pues supongo que a lo largo de estos años estos trabajos pues irán dando sus resultados. Por lo tanto, ya para acabar esta parte, en primer lugar, ya lo sabemos, pero merece la pena que nos lo planteemos, ¿no? La MT no es un último recurso, sino que cada vez va demostrando que va adelantando pasos en ese algoritmo, que lo debemos de tener en mente tras haber estudiado cuidadosamente al paciente y ver en qué posibilidad lo incluimos. Hay pacientes que van a ir directamente a TEC y lo sabemos. Hay pacientes que nos podemos permitir que vayan a MT y en otro sentido los vamos a mejorar o pacientes que no. Pero bueno, podemos al menos tenerlo más en mente, ¿no? Tenemos que utilizar protocolos estandarizados. Ahí tampoco nos podemos saltar, utilizar los parámetros como nos parece, ser rigurosos. Estudiar bien a los pacientes, como os he dicho, valorar cómo manejamos y siempre tener en cuenta las medicaciones, como he dicho previamente, porque nos pueden ayudar a optimizar y a avanzar mejor, ¿no? No suspenderlos precozmente, tener paciencia, es el mensaje también de la diapositiva de los pasos positivos, del valor predictivo positivo. Y bueno, en muchos casos el mantenimiento no es opcional, ¿vale? En otros sí, pero en muchos casos no va a ser opcional y tiene que entrar dentro de esas posibilidades. Son pacientes que probablemente van a estar muchos meses con nosotros y mucho tiempo con nosotros, ¿vale? Y bueno, pues cuando tengamos pacientes no respondedores dentro de este algoritmo que podemos ir planteándonos, pues si se estanca el paciente en vez de seguir insistiendo en la misma corteza y tiempo y sesiones, pues nos podemos plantear utilizar alguna de las otras cortezas, sobre todo orbitofrontal y dorsomedial en depresión. Y por mi parte, estos son los compañeros que trabajamos ahí en el Hospital de la Fe, algunos nos conocemos, habéis estado allí con nosotros y nada, muchas gracias por la atención.